enviándoles un correo con esta grabación. También la presentación es un recurso que van a poder descargar de nuevo para su consulta. Esta es una nueva versión de nuestro curso que ha preparado Eric Contreras, nuestro gerente de soporte y capacitación. Otro anuncio es, tenemos algunos enlaces al final para compartir. Ya verán uno de una pieza que promovemos mucho, que es nuestro póster de color. Otro importante es un enlace a una evaluación que quien ya nos ha acompañado ha estado. Los invitamos a responder esta evaluación. Está simple, pero nos ayuda a conocer que ustedes también conozcan su nivel de competencia en la colorimetría y colorimetría básica, básica, que hemos un lenguaje común que debería haber, un lenguaje común que debería haber en todos nuestros entornos de trabajo para quienes el color nos es crítico. Los que tengan arriba de este 80% de respuestas positivas, les haremos llegar un reconocimiento por su participación que valida que estos conocimientos los tienen con ustedes. Finalmente, si durante la presentación hay dudas, que probablemente sí, queremos que haya, y también discusión, escríbanos en el módulo de este módulo de Teams, hay un chat, escríbanos sus preguntas, las formularemos al final. También va a ser parte de la grabación, que ahí aprendemos mucho de la experiencia de todos los que estamos, que nos dedicamos al tema del color con mucha pasión. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y por el interés que muestran en seguir, por supuesto, perfeccionando sus procesos de color. Tengo el gusto de dar la palabra a Eric Contreras, ya comenté, gerente de soporte y capacitación. Nos acompaña también Andrés Tamés, nuestro director en ASC Color Consulting. Y ya saben que llevamos años jugando al tema del color junto con X-Rite, Pantone y otras de las soluciones que manejamos. Y bueno, les dejo a ustedes. A Eric, muchas gracias. Eric, adelante, por favor. Gracias, Sergio. Buenos días. Buenos días a todos. Pues comenzamos con los temas. Como lo decía Sergio, es la introducción a la colorimetría. Vamos a retomar estos temas desde el inicio. La idea de esto es darle las bases a partir del inicio para los que se están integrando a estos temas de medición de color, de control y todo ese tipo de cosas, puedan tener las bases o partamos desde las bases, y para los que ya tienen un poquito más de experiencia, pues sirve de repaso, de refresh, para asentar o recordar algunos puntos importantes. ¿Cuáles son nuestros objetivos de presentarles esto? Darles los conocimientos básicos para poder avanzar y entender de mejor forma los temas de color, entender cómo es que percibimos el color y la importancia de poderlo medir, identificar los espacios colorimétricos y conocer los criterios o base de los criterios para evaluar la reproducción del color. Y empecemos por el primer tema. ¿Qué es la colorimetría y por qué es importante de saberla? La definición como tal, aquí la tenemos. La colorimetría es la ciencia que estudia la medición y especificación numérica del color para describir qué es lo que estamos observando de una manera menos empírica o de una manera más tangible o más medible. Le vamos a quitar toda la subjetividad a lo que estamos observando para poder ponerla de una forma que podamos parametrizarla, que esa es la parte importante. Si no tenemos un dato parametrizable, pues es muy complicado poder saber qué tan cercano, qué tan lejano, o qué tan bien o qué tan mal estamos del resultado que queremos. Y entonces por eso es importante la colorimetría, porque es justamente la forma en cómo le vamos a quitar la subjetividad a todo este tema del color. La importancia, y no solamente en artes gráficas, sino en todas las industrias, es que el color nos va a permitir asegurar consistencia visual, que es ahora lo que están buscando la mayoría de las marcas. Que todos sus productos, no importa en qué lugar, no importa en qué país del mundo estén, sus productos sean consistentes y tengan la misma apariencia en un lugar, en otro, en una tienda, en otra, en una alacén, o en otro, o en una fábrica, o en otra.
¿sí? Y el otro punto también que es importante es qué situaciones son las que debemos de considerar cuando el color se desvía, ¿sí? O cuando tenemos apreciaciones distintas de color. Un punto importante o una nota importante es la luz. Para nosotros, la luz blanca, llamémosla así, entre comillas, blanca, va a ser un todo para nosotros. Si no tenemos una fuente de luz, realmente no podemos tener luz blanca, que si lo pensamos ahorita, luz blanca podría ser prácticamente cualquier luz o cualquier objeto que nos esté iluminando en este momento. Cada uno está bajo una luz específicamente, puede ser una lámpara, puede ser un foco con ciertas características, puede ser la luz de la ventana, la luz del exterior. Podemos tener diferentes tipos de luz y cada una de ellas va a hacer que nosotros apreciemos de manera diferente los colores. Un punto importante o dentro de los elementos para nosotros poder percibir color es el objeto. Los objetos responden a la luz, por lo tanto los objetos van a tener una apreciación o vamos a tener una apreciación de acorde a la luz que los estamos observando, ¿sí? Aquí el espectro que tenemos en pantalla es lo que llamamos espectro visible. Hay más rango dentro de estos 380 o 700 nanómetros, pero nuestro ojo es capaz de percibir este rango específicamente, ¿sí? Y como se ve ahí, va de los 400 a los 700 nanómetros. Importante ir recordando en qué zona están cada uno o en qué orden van para poder entender esas configuraciones, esas situaciones o tendencias que nos llega a tener cada uno de los colores que estamos observando. ¿Sí? Partimos de los violetas hasta llegar a los rojos o vamos de los rojos hasta llegar a los violetas dependiendo del lado que lo queramos observar. ¿Sí? Otro punto dentro de los elementos cuando estamos considerando el color es el observador. En este caso pueden ser nuestros ojos o podría ser un dispositivo que nos permita generar números al momento de que estamos visualizando o que estamos calculando un color. ¿Sí? El observador en este caso serían nuestros ojos y esos van a ser parte de las variables cuando estamos observando color. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los ojos? Tenemos células que perciben la luz o que son capaces de absorber la luz, pero cada uno de esos células van a trabajar de una manera distinta. Hay unas llamadas conos, hay otras llamadas bastones. Los conos perciben la intensidad más alta de energía y son las que nos permiten ver color. Tenemos tres células o tres conos que perciben las frecuencias rojas, conos que perciben las frecuencias verdes y conos que perciben las frecuencias azules. Como lo ven ahí nos marcan más o menos el rango de recepción de cada uno de los conos. Los rojos andan entre los 560 nanómetros, los verdes en los 534 y los azules en los 420. Si nos regresamos a la slide anterior, pues es justamente donde están los azules, los verdes y los rojos. E incluso acá abajo también lo tenemos en nuestra ejemplificación de longitud de onda, aquí en esta otra parte. Y entonces los conos son los que nos van a permitir visualizar la intensidad y en esa intensidad entenderla como color. Los bastones responden a las condiciones más bajas de iluminación. Si alguna vez nos hemos quedado a media luz o en oscuridad total, en ocasiones somos capaces de percibir siluetas o percibir objetos, pero sin color. Eso es gracias a lo que percibimos o al trabajo de los bastones. ¿Sí? Entonces los bastones, como lo dice ahí, son muy sensibles a la luz, pero no a la longitud de onda. Entonces estas respuestas altas no son capaces de percibirlas. Para eso tenemos los conos.
¿sí? Entonces, el observador estándar, como lo marca ahí, es un cálculo que se hizo en este caso por la CIE. CIE se refiere a la Comisión Internacional de Iluminación, sus siglas en francés, y estableció un cálculo estadístico para poder representar el comportamiento de la percepción de la visión humana, que es este grafiquito que podemos encontrar muchas veces, que representa la capacidad de reproducciones de colores que el ojo humano es capaz de percibir. ¿Sí? Entonces, regresando a los elementos del color, siempre que hablemos de color estamos considerando la fuente de luz, el objeto y el observador. ¿Sí? Cada uno de estos va a cumplir una condición que va a estar reflejada justamente en el observador estándar o en esta gráfica que tenemos aquí abajo. Dentro de las situaciones que podemos tener nosotros como observadores y como dependientes de una iluminación, es justamente lo que puede afectarnos las distancias o las zonas que somos capaces de percibir. Para los que ya están familiarizados con instrumentos de medición, a lo mejor estos números se les hacen muy comunes. El ángulo de observador o el observador de 2 grados o de 10 grados es algo que estamos acostumbrados a identificar. Esto se dio justamente al tratar de hacer la estadística de cómo el ojo humano es capaz de percibir el color, y de ahí se obtuvieron estos dos datos, ¿no? Uno se generó en 1931, otro en 1964. Ambos lo que buscaban en esos ejercicios fue entender cómo se comportaba el ojo humano y poder generar un estadístico. 2 grados, lo que hicieron para lograr este objetivo fue observar muestras o poner a gente a hacer ejercicios de igualaciones de colores, pero a una distancia de visión de 2 grados. ¿Sí? O sea, si lo traducimos a la distancia que estaría en nuestros ojos, sería muy, muy cercano para los que tienen lentes a la distancia aproximada de lo que queda el cristal del lente al ojo. Son zonas donde podemos ver detalles muy finos, pequeñas muestras, pero la realidad es que nuestra forma de observar color de manera general y de manera natural no es a un ángulo de visión de 2 grados. Entonces, se necesitaba un cálculo en base a la observación natural, que fue, en este caso, el siguiente ejercicio, que fue de 10 grados. 10 grados, para tenerlo de una manera más práctica, si ustedes estiran su brazo y abren su palma, poniéndole enfrente de su cara, ese sería un ángulo de observador de 10 grados. Es más normal observar color a esa distancia que a 2 grados. Para los que trabajan en impresión, regularmente observamos elementos a 2 grados, con cuentahilos podría ser, pero realmente en esas situaciones no estamos observando color. Y para los mercados textiles, industriales, realmente esa observación de 2 grados visualmente no la hacemos. Entonces, muchas veces la referencia visual contra los valores medidos tendrían que ajustarse a 10 grados. Pero en este caso tenemos estas dos situaciones importantes, estas dos características de cómo se observa el color, y son constantes que debemos de tener, o más bien variables que debemos de tener constantes al momento de que vamos a empezar a traducir estas referencias visuales a una situación tangible, a una situación numérica. Un factor muy importante dentro de estas situaciones que nos pasan de manera visual, sin tener todavía datos numéricos, es que, como les decía, nosotros dependemos totalmente de la luz. Y si la luz cambia, el objeto puede cambiar o la apariencia del objeto puede cambiar. Muchas veces eso llega a suceder, y hay veces que no entendemos qué fue lo que sucedió. Pensando en pinturas, pensando en tintas,
hay momentos donde nosotros desarrollamos una fórmula, un color, con ciertos elementos, con ciertas características, basándonos en la iluminación que tenemos en ese momento. Cuando nosotros observamos ese mismo elemento, esa misma tinta o esa misma pintura en una condición distinta, hay veces que cambia mucho. Ejemplos muy prácticos en este sentido podría ser si alguna vez les han chocado sus carros y les han repintado el golpe. Hay ocasiones que en su casa a lo mejor se ve perfecto, o en el taller de donde lo repararon se ve el color perfecto. Y cuando salen a la calle sí se nota esa pequeña diferencia o esa gran diferencia de la zona donde fue reparado el color. ¿Por qué? Porque la tinta cumplía la apariencia bajo la condición del taller, pero fuera de la condición de taller, una fuente de luz distinta, el resultado fue distinto. Y eso pueden ser situaciones de elementos distintos, colorantes distintos, el mismo material que sea distinto y tenga respuestas diferentes a las intensidades y a las respuestas de la luz. ¿Sí? Entonces es un punto importante que debemos de considerar siempre. El metamerismo es una condición natural y no es algo que podamos descartar. Lo que sí es importante es mantener nuestras condiciones de observación de manera uniforme. Cada una de las industrias tiene normas o tiene referencias estándares en relaciones a las inspecciones visuales o a las iluminaciones, y esas son las que debemos de regir. Artes gráficas se trabajan con iluminaciones de 5000 Kelvin o de 50. Los demás mercados industriales, la mayoría trabaja con iluminaciones de 65 o 6500 Kelvin. Entonces hay que cumplir con las normas de acuerdo a nuestro proceso y a nuestro mercado industrial para poder, si no evitar el metamerismo, poderlo reducir de una manera considerable y no tener esas variables de observación. Entonces, nada más para resumir este punto, aquí tenemos en la parte 4 las importancias de considerar el metamerismo. Nos ayuda a tener consistencia de color en diferentes condiciones, evitar reprocesos y aprobaciones, garantiza el producto final y el empaque que cubran las expectativas del cliente. ¿Sí? Y es, como dice aquí, un punto muy importante al momento de que estamos desarrollando un proceso de control de calidad. Ahora, ya descartando o pasando a la siguiente parte, que sería el color como tal, para nosotros tiene tres propiedades el color. Una que es la tonalidad, el tono, que serían los grupos de colores, rojos, amarillos, verdes, azules, todo lo que vemos aquí en el gráfico de manera circular, esos serían nuestros tonos, ¿sí? Grupo de colores. La saturación, como dice aquí, es la intensidad o la pureza del color. Regularmente, mayor intensidad, mayor color, o a veces lo entendemos también como mayor limpieza del color. Menor saturación o menor cromaticidad es como irnos hacia un gris, y lo ponemos en un punto medio, el gris, que sería una ausencia de color, ¿sí? Nos faltaría color o una ausencia de color, eso sería una baja saturación o una baja cromaticidad, ¿sí? La luminosidad se va a ir a la limpieza o qué tan claro o qué tan oscuro es el color, ¿sí? Luminosidad nos vamos a ir en blanco y negro, L de 100 es blanco, L de 0 es negro. Cromaticidad, entre más cercano sea el 0, menos color vamos a tener. 0 es sin color y entre más alto sería el color con más saturación. Y en el caso del tono, pues dependiendo del ángulo en este ejemplo, es en el lugar donde nos vamos a posicionar, ¿sí? Y aquí ya podemos empezar a detectar algunos elementos que para algunos serán conocidos, valores LCHs, donde nos describen cada una de estas características. Estas características son las que regularmente entendemos de manera más natural cuando estamos comparando colores o estamos observando diferencias de color.
¿sí? Regularmente estas 3 características son las que tomamos de manera natural. Piénsenlo ustedes, cuando estamos evaluando colores y no estamos evaluando números, regularmente nos vamos hacia esas tendencias. Es que yo lo veo más rojo, yo lo veo más amarillo, yo lo veo más verde, es que lo veo más limpio, es que como que le falta color, lo veo más sucio. Son ese tipo de criterios que son los que nos están ayudando a entender o a tratar de que nosotros comuniquemos esa información del color, ¿sí? O esas diferencias que estamos percibiendo. El objetivo de la colorimetría, como veíamos al principio, es justamente quitarle esa subjetividad y poderle poner, en este caso, a esos criterios, poderles poner número. Y ya no decir, yo lo veo un poco más sucio o un poco más oscuro, sino poner justamente la diferencia de luminosidad que teníamos. Por ejemplo, tenemos 2 modelos de color. O incluso hasta podemos llamarlos o relacionarlos a las teorías de color para los que estudiaron diseño gráfico. Tenemos colores luz, tenemos colores pigmento. Colores luz, como dice ahí, son los RGBs. Prácticamente cualquier sistema de visualización, una pantalla, un monitor, un teléfono celular, una cámara digital, para los que los usan todavía los escáneres, todos esos son dispositivos RGBs. Y el modelo RGB parte de tener mi color primario rojo, mi color primario verde y mi color primario azul. La mezcla de esos 3 colores en su máxima intensidad o en su máxima cantidad nos generará un blanco. La ausencia de los 3 nos va a generar un negro. Entonces, el modelo aditivo puede darnos colores secundarios como son el cian, el magenta y el amarillo. El CM y K, que son colores pigmentos, sería algo a la inversa. Son colores, como le llamamos, sustractivos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Sustraer o quitar luz. A la inversa del RGB, que partimos de una ausencia de luz, aquí es al revés, de una totalidad de luz que sería mi sustrato blanco. Vamos a quitar luz con pigmentos cian, magenta y amarillo. La mezcla de los 3 nos va a generar una ausencia de luz que sería el negro. Y esas mezclas pueden dar los colores secundarios, que es rojo, verde y azul. ¿Sí? De acuerdo a esto, cada uno de estos modelos de color o estas formas de generar color van a tener un resultado, obviamente, de acuerdo a las impresiones o de acuerdo a las visualizaciones en pantalla. El problema o la situación aquí, y es por eso que no utilizamos estos modelos de color como referencias estándares, es que si yo tengo un monitor, o más bien si yo tengo 2 monitores y abro una misma imagen, la mayoría de las veces no vamos a tener el mismo resultado. Van a tener ciertas diferencias entre uno y otro monitor. Lo mismo pasa con las impresoras. Yo puedo tener 2 impresoras de escritorio iguales y mandar a imprimir la misma foto en ambas y no vamos a tener el mismo resultado. Yo puedo tener lo mismo en máquinas de impresión de gran formato o de impresión de alto volumen y aunque ponga las mismas configuraciones, no vamos a tener el mismo resultado. A eso es a lo que llamamos colores dependientes del dispositivo. Para hacerlo más práctico, si yo pongo un color 100% de cian y 100% de amarillo, voy a tener un verde. Pero si ese verde yo lo traduzco en colores RGBs y lo veo en pantalla, no va a ser lo mismo que en mi impresora o que en mi otro monitor. Y ese verde que hice de 100-100 va a tener resultados distintos de acuerdo a mis distintas impresoras. Entonces, lo que buscamos de inicio cuando empezamos a trabajar en colorimetría o empezamos a tratar de tener control de color es justamente entender estas variables que vamos a tener en pantalla, que vamos a tener en impresión
incluso conocer las limitantes para entonces pasar al tercer punto que nos marcan aquí, que son las tintas directas. Las tintas directas regularmente se utilizan en dos situaciones. Cuando nuestra gama de color, nuestra capacidad de reproducción de color, no es posible lograr ese resultado, y el otro es para facilitar la reproducción de ese color en distintos medios. Por eso es que utilizamos tintas especiales en esas dos situaciones, ¿sí? Y en ese sería el único punto donde podríamos llegar a tener una cierta consistencia porque ya tenemos una referencia específica. Cuando nosotros queremos pasar del RGB de mi monitor al CMYK de mi impresora y tener un valor de manera general o de manera no dependiente de mi dispositivo, es cuando pedimos ayuda justamente a estos espacios de colores independientes. Cuando decimos independientes, quiere decir que no importa si yo le voy a imprimir en inyección de tinta, en offset, flexo, láser, voy a trabajar plásticos, voy a trabajar pigmentos. Esa colorimetría me va a funcionar para traducirla a diferentes formas de comunicar color, ¿sí? O a diferentes procesos para tratar de llegar al mismo color, ¿sí? Simplemente le quitamos la dependencia del dispositivo y la mapeamos de una manera general dentro de un espacio que podemos graficar y tener como una dirección de casa, ¿sí? Obviamente eso no necesariamente implica que lo podamos lograr. Van a depender ahí limitaciones del proceso, limitaciones de los materiales que estamos utilizando, diferentes factores, pero al menos ya tenemos un punto específico al que queremos llegar y que no importa si viene de una pantalla RGB hacia una situación impresa CMYK o incluso de poder tomar de ahí la referencia de un punto fijo o un punto específico que serían los colores especiales o los colores directos, ¿sí? Nuestro espacio Cielab, que es el más común para la mayoría, está dividido en tres variables. Luminosidad, que es blanco y negro. Negro 0, 100 es blanco. Y nuestro eje regularmente lo podemos observar o graficar, como lo tenemos ahí en pantalla, de manera vertical. En el caso del A y el B, vamos a tener, regularmente lo graficamos así, de manera horizontal el valor de A. Y nuestro A positivo va a ser hacia la tendencia de los rojos, mi valor negativo hacia la tendencia de los verdes. Al centro vamos a partir siempre del 0 y ahí es donde no vamos a tener nada de color. Entonces puedo tener A positivo o A negativo. En el caso de B, que regularmente si no lo manejamos así tridimensional como ahorita lo tenemos, lo vamos a poner de manera vertical. B positivo amarillo, que regularmente lo ponemos arriba, B negativo azul, que regularmente lo ponemos abajo, y es el mismo caso. En el centro, B de 0, no hay color. Entonces, una B de 0 sería una referencia sin color, ¿sí? Esa es la forma en la que vamos a traducir o trasladar los valores de color o mapear los valores de color dentro de nuestro espacio LAB. En el caso de nuestro espacio LCH, parte de la misma, del mismo plano, de la misma situación, solamente que como lo veíamos anteriormente, vamos a tener dos características distintas o dos criterios distintos. L va a seguir siendo L. C va a ser cromaticidad, que recuerden, cromaticidad va del centro hacia afuera. En el centro, o una cromaticidad baja, en el centro sería 0, y C alto sería mucha saturación, ¿sí? Entre más lejos estemos, más saturación de color vamos a tener. H sería el ángulo tonal, que nos va a permitir viajar alrededor de todos los tonos y es el que nos va a dar el valor de color. 0 grados rojo, 90 grados amarillo, 180 grados verde y 270 grados azul, ¿sí?
Entonces, estos objetivos o estos espacios nos van a permitir trasladar la información desde mi pantalla hasta mis sistemas de impresión. O en el caso de mis controles de color, poder saber en qué punto estoy logrando llegar o a qué punto, más bien qué tan cerca estoy llegando al punto al que quiero llegar. ¿Sí? Nuestros espacios de color entonces nos van a permitir trasladarnos de este modelo a estos modelos para tener justamente mayor precisión. ¿Sí? Y que eso se relacione también con lo que estamos observando. ¿Qué es lo que hacen los instrumentos de medición de color? Si ustedes revisan, o seguramente así los manejarán ustedes, el nombre del instrumento es un espectrofotómetro o un espectrodensitómetro. Lo que hace el instrumento es calcular la información en base a una respuesta de luz, la traduce a coordenadas LABs, a densidad, a LSH o algunos otros elementos, lo representa dentro de nuestro plano LABs o LSHs y de ahí podemos empezar a interpretar o empezar a entender las tendencias o hacia dónde se nos están yendo nuestros colores. Ahora, el punto crítico de esto es qué tan cerca o qué tan lejos puede estar para considerar que estoy manejando el mismo color. Y esas son las que llamamos tolerancias. Una tolerancia, como dice ahí, define el rango aceptable de variación respecto a un color de referencia. Siempre debemos de establecer límites de aceptación y rechazo para cada trabajo de impresión. Esas tolerancias, si nosotros identificamos o entendemos nuestros procesos de impresión, sabemos que no podemos ser 100% precisos. Entonces, esas tolerancias que nosotros manejemos nos van a permitir mantener la consistencia dentro de nuestros procesos. ¿Sí? Cada uno sabe las variables que puede tener en su proceso y esas son las que debemos de considerar. Nosotros entendemos o manejamos esa diferencia como delta E. El delta E es simplemente qué tan diferente soy del valor que yo quería o del valor que yo esperaba. ¿Sí? Como dice ahí, el delta E representa la distancia numérica entre dos colores en un espacio colorimétrico. El delta E siempre va de 0, que sería exactamente el mismo color, hacia arriba. Entonces, cuando nosotros manejamos deltas, creo que es la única variable que no podemos ponerla en positivo o negativo. No vamos a tener menos de un delta. No podemos tener menos de un delta. Prácticamente sería 0 deltas y sería exactamente el mismo color. Y de ahí vamos a irnos hasta arriba. Valores bajos de delta E indican colores prácticamente indistinguibles o similares y valores altos indican diferencias evidentes. Aquí les ponemos una escalita que nos puede ayudar. La mayoría del tiempo andamos trabajando en este punto verde, diferencias apenas perceptibles, pero también depende de nuestros procesos y de la exigencia que tengamos. Pero este puede ser un punto de referencia para ir tomando esos criterios si es que no los tenemos ya. Eso es en general el delta E. Y en nuestros instrumentos, al menos en los instrumentos X-Rite, tenemos regularmente 4 fórmulas o 4 métodos de delta E que tenemos trabajando. Delta E 76, que fue la primera fórmula, como dice ahí, y se basa en la distancia natural del punto A al punto B. ¿Sí? Como dice acá abajo, su punto importante es una geometría simple y directa. Si nosotros ponemos la fórmula para generar el delta E en un Excel, vamos a obtener el resultado. Entre comillas, es muy fácil entender ese resultado, ¿sí? O calcular ese resultado. Es simplemente la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada y eso nos da el delta E 76. Limitantes es que no está considerando las condiciones de percepciones naturales del ojo. Y entonces podemos tener resultados no acorde al número en relación a lo que estamos observando. ¿Sí? Números bajos, pero diferencias altas visualmente, o números altos y referencias bajas de manera visual.
evolucionó posteriormente al Delta SMC. El Delta SMC nació para el mercado textil y lo que buscaba justamente era tener un cálculo numérico que tuviera mejor relación contra lo que se estaba observando. Entonces, el CMC, como dice ahí, introdujo factores de ponderación más cercanos a la correlación de la evaluación visual. ¿Sí? El CMC ya consideró al observador como parte de esa situación y que para el observador sí era muy importante el color que se estaba identificando o se estaba analizando en ese momento. De pintura automotriz. Y el ajuste o las correcciones que hacen dentro de la fórmula es, en el caso de la luminosidad, modifican la tolerancia o las variables para la luminosidad para tener más cerrado ese criterio, ¿sí? De acuerdo a las necesidades, en este caso del mercado. El último, el más reciente, es el Delta E2000, es la fórmula más actual que tenemos y hace muchas correcciones del CMC del 94 para tener una mejor precisión y una mejor correlación de lo que estamos observando hacia los números que estamos recibiendo. Entonces, Delta E2000 es la fórmula que regularmente se está utilizando en la mayoría de los mercados de control de color. Sí, no importa si es industrial, no importa si es gráfico, la mayoría se están yendo a esa referencia. Hay algunos mercados muy específicos que necesitan, por los elementos que evalúan o que controlan, condiciones de medición distintas. Pero en los generales sería el Delta E2000. Un poquito de las diferencias más gráficas entre cada una de estas fórmulas es que cada fórmula tiene una manera distinta de generar ese criterio de diferencias. Si me regreso a las anteriores, este cálculo de este punto a este punto, aunque sea el mismo, cada una de estas 4 fórmulas va a tener un criterio diferente para llegar a calcular esa diferencia. Delta E es muy sencillo, pero perceptualmente es no es tan precisa. Delta E2000 tiene esa posibilidad de ser más precisa contra lo que se está observando, ¿sí? Pero esta tablita, justamente como les mencionaba Sergio, les va a poder quedar como una referencia de consulta más fácil de identificar. Entonces, ya para resumir estos temas, las conclusiones de esto que les acabamos de presentar es que el medir nos va a permitir tener objetividad en lo que estamos haciendo. Poder descartar los criterios perceptuales, un no me gusta, un lo veo distinto, a tener valores medibles y evaluables para saber realmente qué tan cerca o qué tan lejos estamos llegando de lo que estábamos buscando. La percepción visual y la medición deben de complementarse, ¿sí? Aunque tengamos un criterio de mediciones, si ustedes lo ven en su día a día, no terminamos de descartar la percepción o la evaluación visual. Por eso es importante, dentro de sus procesos, si estamos haciendo evaluaciones visuales, considerar los requerimientos necesarios para optimizar también esa evaluación visual. Una cabina de luz, un espacio con luz controlada y conocida, estabilidad en las formas en las que estamos haciendo nuestros procedimientos de observación, tener justamente todos esos criterios, porque nosotros dependemos totalmente de la luz. Y si no tenemos hábitos o controles adecuados en la iluminación, podemos caer en evaluaciones incorrectas o en evaluaciones limitadas. Los espacios colorimétricos y tolerancia son herramientas claves en el control de calidad.
No importa si trabajamos LABs, no importa si trabajamos LSHs, lo importante es empezar a trabajar con estos espacios de color. Poder traducir esos colores a números va a ser muchísimo más fácil poderlos calificar, poderlos evaluar y poder tener mejores resultados como nosotros, tanto como nosotros como clientes que compran productos acabados o como nosotros fabricantes que generamos ese tipo de productos para nuestros clientes. Elegir el delta E adecuado también o la fórmula de delta E adecuada también es un punto importante. Acérquense a sus referencias de sus procedimientos, de sus procesos, para poder saber cuál es la fórmula más adecuada de acuerdo al mercado en el que se está trabajando. ¿Sí? Cada uno tiene unas necesidades que cumplir, pero lo importante es que siempre se trabaje de la misma forma. Si yo ya identifiqué que mi delta E de referencia puede ser o es el delta E 2000, saber que en todos mis procesos o en todos los puntos en que yo hago una verificación de color, se cumplan ese delta o ese cálculo de diferencia. ¿Sí? Entonces, es importante mantener esos 3 puntos dentro de las especificaciones o dentro de los procesos que estamos tratando de controlar. Ahora sí, si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, es el momento de compartírnoslos. No sé cómo estén las preguntas, Sergio, Andrés. Gracias, Eric. Sí tenemos algunas, ¿ahí me escuchan? Sí tenemos algunas preguntas. Y vamos a empezar, por ejemplo, cuando se trata de inyección en plásticos, ¿en qué espacio de color debería trabajar? Cuando se trata de inyección, es que el espacio de color, me voy a regresar aquí a los slides. El espacio como tal es el mismo. La forma en que calculamos el color o el punto al que queremos llegar va a traducirlo de manera distinta. Pero si tú tienes un espacio de color, o más bien tienes un color medido en LAB, lo puedes traducir a LSH. En lo personal, a mí me gusta más trabajar en LSH porque cuando empezamos a comparar esos criterios visuales que hacemos, es que yo lo veo más amarillo, corresponden más o es más fácil identificarlos con los números del LSH que con los del LAB. Pero para fines generales puedes utilizar cualquiera de los dos y estar brincando entre uno y otro para definir tus especificaciones. Incluso los instrumentos actuales, en los software lo puedes configurar, en los instrumentos actuales ya viene una opción por default así, que es obtener los valores LABs, CHs. Entonces, toma el que sea más fácil para ti de entender e identificar y que te permita entender las diferencias que te están dando los números hacia lo que estás observando. Gracias, Eric. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, bajo la condición de 52 grados M0, una impresión digital con roseta puede compararse espectrofotométricamente igual que una impresión de tinta directa, o la roseta nos cambia la medición. La roseta es parte de la naturaleza del impreso. Si nos vamos específicamente a la medición, habría que revisar si es alcanzable ese resultado en tu impresión digital. En la estricta teoría se podría decir que sí. Tú puedes obtener, o si vas a evaluar solamente el color, tendrías que obtener o tratar de lograr el mismo resultado de color. En la práctica necesitamos saber primero la capacidad de color que puede reproducir tu máquina digital contra el color que estás observando. Y ya de manera muy específica, sí, los puntos y la forma en la que tú generes el color va a delimitar la apreciación del resultado. Al hacer roseta, al cambiar ángulos, incluso si tú cambias el ángulo de cada uno de los colores, la apariencia del color puede cambiar. Entonces, sí, tu proceso de impresión va a afectar al resultado de color, puede darte o no puede darte de acuerdo al acomodo de los puntos, pero si nos vamos solamente o específicamente al resultado final,
En la teoría sí podrías tener un cálculo de diferencia de color, un delta. Sí, porque para los instrumentos es el todo. Él mide y el instrumento no sabe si lo imprimiste en digital, si lo imprimiste, si lo dibujaste. Al instrumento no le interesa eso, simplemente para el instrumento es el resultado. Gracias, Eric. Tenemos otra pregunta de Juan Sebastián Bustos que nos contacta directamente desde Colombia. Gracias, Juan. Dice, ¿recomiendas preparar colores especiales con CMYK o mejor con bases? Ahí si quieres, déjame contestar esta pregunta. Todo va a depender mucho, Juan, de tu máquina de impresión, de cuántos colores sean y de qué sustrato vayas a imprimir. Porque si tú me dices, voy a imprimir en papel bond o un papel no cubierto y quiero dar un naranja muy intenso, en CMYK nunca lo vas a dar. Tendrías que hacer una tinta directa. Y inclusive si tú tienes una selección de color en papel cuché, que tiene una gama de color tal vez un poco más amplia y tienes tus 4 colores, si tú me dices quiero imprimir un azul reflex en CMYK, pues es imposible, ¿no? Hay colores que no se pueden reproducir con la mezcla de CMYK. Entonces, ahí va a ser un poquito dependiendo de qué colores, qué sustratos y qué procesos tengas. Incluso para complementar nada más hasta en qué costos, porque no es lo mismo imprimir en CMYK que imprimir en directos, tienen costos distintos. Correcto. Preguntan, un usuario anónimo no tiene nombre, dice, sí, aquí está, Sebastián Bustos, perdón. ¿Recomiendas LAB o LSH? Creo que ya lo contestaste ahorita, ¿no? Ujú. ¿Qué delta E es el máximo? Si quieres, nada más regrésate al slide de los deltas. Todo va a depender, el delta E máximo va a depender mucho de lo que tú negocies con tu cliente, ¿no? Idealmente el estándar de la industria es hasta 2 deltas, 2.5 tal vez, pero va a ser una negociación entre tu cliente y tú, ¿no? Acuérdense que lo que buscamos es siempre estar lo más cercano a 0 posible. Si me dices, es que yo tengo 3.5 deltas, pues esa ya no es una diferencia de color, ¿no? Ya empieza a ser un color diferente, ¿no? Hay que complementar aquí ese criterio. Es una suma de los dos. El delta, el límite máximo de delta y la fórmula que estés utilizando. Porque si tú utilizas o el acuerdo es con delta E76 por la necesidad que se cumpla, regularmente el resultado de delta E76 te da números muy altos. Y un delta E2000 regularmente te da números más bajos. No porque el delta E76 sea más estricto, simplemente el cálculo genera ese resultado, aunque midas exactamente el mismo color. Entonces, si tú tienes un delta E76 y te dicen tu tolerancia es de 3.5, pues podríamos pensar que es adecuada. Ahí si te dicen un delta E2000 con una tolerancia de 3.5, a lo mejor el cálculo es demasiado evidente la diferencia de color. Entonces, sí, el límite de tolerancia en base a la fórmula que estés utilizando también va a ser un factor importante. Ok, esta pregunta está interesante. También Arturo Ibarra pregunta, se mencionó que el metamerismo es inevitable, pero ¿existe algo que algo que se pueda hacer para compensarlo desde el desarrollo de las tintas, como incluir alguna emulsión o aditivo en pigmentos? Más que, más que agregar algo, es que tú repitas lo mismo. Y ahí, si estamos hablando de tintas o de pinturas, muchas veces es saber la referencia espectral, la respuesta espectral del color al que quieres llegar y saber qué tanto pueden acercarte tus elementos, tus bases, para replicar ese color. Si Aquí tú Eric tienes, tiene perdón Eric, sí, tienes aquí esta imagen donde dice espectros diferentes. Ahí podemos ver 2 curvas espectrales, ¿ok? Y voy a poner un ejemplo tal vez muy sencillo, para hacer un rojo, ¿no?
Yo el rojo lo puedo hacer con cian, perdón, con magenta y con amarillo, o lo puedo usar con amarillo y rodamina, ¿no? Los dos a lo mejor me van a dar el mismo valor de rojo, pero la composición es diferente. Entonces, si tú tienes o lo que quieres evitar es que haya metamerismo, asegúrate que tu estándar de color, la curva espectral del estándar de tu color, sea igual a, más bien al revés, la curva espectral de tu muestra o de tu formulación sea igual a la de tu estándar. En el momento que tus curvas son iguales, vas a No sé si tuvimos una pequeña interrupción de Ok, nada más para complementar en lo que regresa Andrés, en lo que tiene su resolución técnica Andrés. Sí, entre ya. más parecidas tus curvas sean, más similar o menos metamerismo vamos a tener. Entre más diferencias en tus curvas tengas, mayor sensibilidad al cambio de luz vamos a tener. Y ese es otro punto importante. El que tú evalúes el color en las mismas condiciones va a hacer que el metamerismo se reduzca. Y volvemos al punto. Todo va a depender de las referencias o de las especificaciones que te pida tu industria. Por ejemplo, en el mercado automotriz, que es de las más exigentes, se pide que el color de las pinturas tengan una similitud espectral o una similitud de observación en un par de fuentes de luz, en F2, que sería la luz de la agencia, y en D65, que sería la luz de la calle. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando tú compres el carro azul en la agencia, lo ves azul, salgas a la calle y tu carro no se vuelva negro. Entonces va a depender de las condiciones, va a depender de la iluminación, pero en fabricación, si tus curvas espectrales logras dar muy similar a las de tu objetivo, el metamerismo va a ser menor. No que no exista, sino va a ser muy bajo. Oye, Y Nick, lo que traes la podríamos, capacidad de inspección, ¿sí? agregar que a través de software de formulación pudieras jugar con pigmentos para que se comparen los resultados en diferentes iluminantes. Tal vez si sí tienes diferencia con tu segunda fuente de luz, el programa pudiera decirte si cambias un poco o intercambias pigmentos, etcétera, puedes reducirlo en tanto porcentaje. Incluso no necesariamente, digo, ahorita que lo tocas, no necesariamente tiene que ser un software de formulación. Los softwares de control de calidad y los instrumentos portátiles, hay algunos que tienen la opción de índice de metamerismo. Habrá que ver, regularmente son los más avanzados. En los softwares sí tenemos la opción de activar metamerismos, IQC. En los instrumentos X-Rite, en los Exact, tenemos la opción de metamerismo en los modelos más avanzados, en el Advance y en el Plus, en el Exact 2 Plus. Creo en el 664, no recuerdo bien, habrá que simplemente confirmárselos, pero tenemos esa posibilidad de tener un número en base al metamerismo y nada más justamente se configura la iluminante y el mismo software te da, el mismo instrumento te da ese resultado en base a El índice. a un índice de metamerismo. Bueno, ¿Alguna otra pregunta que tengamos? sí, tenemos muchísimas, Eric. Ya regresé, ¿ya me escuchan? Sí, sí, ya. perfecto. Perdón, estas cuestiones de la tecnología, el Wi-Fi y el Teams de repente no son buena combinación. Sí tenemos muchas preguntas, Eric. Creo que no nos va a dar tiempo de contestar todas. De Yo cualquier creo que contesto forma, tres más. sí, podemos contestar dos o tres más, porque sí tenemos una lista larga. A Sí, ver, por tenemos unos ejemplo, minutos más para poder responder algunas. y se pueden compartir la presentación en PDF. Sí, la vamos a compartir y va a estar también publicada en nuestro canal de YouTube, donde la pueden revisar en cualquier momento. Pueden hacer, ok, hablando por ejemplo, aquí vi una que hablaba de ISO, metamerismo, ok, esta ya lo vimos.
Ok, esta me gusta. ¿Qué tan fiable es que un cliente te proporcione un código, digo, un color con código hexagesimal y pasarlo a LAB y luego a color directo? Se puede hacer en la página de Pantone, puedes poner el color hexagesimal. Puede ser desde la página de Pantone o si ya quieres algo más dentro de tu ambiente gráfico, puede ser con Pantone Connect. Tú pones ahí tu código hexagesimal y el mismo código o el mismo software o la página de Pantone te va a guiar hacia las opciones de las librerías de Pantone, que puede ser, si lo haces en la página, te va a decir, este color lo puedes obtener en la librería Solid Coated, en la librería Pantone SMYK, en la librería TSX, o sea, te va a dar diferentes alternativas sobre ese color hexagesimal, o en el caso de Pantone Connect, que está más ligado a gráficos, igual te va a mandar directamente a ese color. Pero pues sí lo podrías hacer, y si vas directamente o lo que estás buscando es un Pantone, un color para impresión, pues la mejor opción sería que lo tuvieras directamente en Pantone Connect. Ahora, aquí para agregar, esto es algo importante. Cuando nosotros tenemos un valor LAB de un color, sabemos en qué posición del espacio está ese color, pero al nada más tener el valor LAB, no tenemos el valor espectral y no sabemos cuál es su curva. Hablábamos hace un momentito del metamerismo. Entonces, si no tenemos un valor espectral, el software nada más te dice cuál es el valor LAB, pero podemos caer en metamerismo muy fácil porque se puede igualar el color de muchas formas, ¿no? Entonces, lo ideal es que si vamos a trabajar con estándares digitales, que tengamos, no importa si es de una muestra física, si el cliente te dice, este es el color que yo quiero y lo mides, en el momento que lo mides, en ese momento ese se vuelve tu estándar digital. Y tienes ahí los valores espectrales, tienes valores LAB, LSH, el iluminante, el observador, deltas, lo que tú quieras. Pero si partimos de un LAB solito, ¿nos sirve de algo? Sí, pero tenemos la información todavía incompleta. No voy a entrar en más detalles porque podríamos quedarnos aquí horas hablando de esto. Colegas, les propongo, para los que tienen su horario a haber dedicado una hora, que era la idea de esta sesión, te pido, Eric, si me ayudas nada más con los últimos anuncios, y les propondría que para los que tengan un poquito más de tiempo, dediquemos unos 10 minutos más a algunas preguntas. Al final de la presentación queremos compartirles, si quieren tomar referencia de este QR, también les pondré aquí en el chat el URL. Esta es una pieza que distribuimos, por supuesto les regalamos a todos los que tenemos la oportunidad de ver, pero es el póster de color que hace referencia de los espacios de color, de los modelos de tolerancia que hemos ido repasando y algunos ejemplos de curvas espectrales de iluminantes. Siempre es una pieza interesante de tener en los espacios de control de calidad o laboratorios. Entonces, denle, si quieren, con sus teléfonos. Yo ahora les paso en el chat el URL, perdón, para que lo puedan descargar en un archivo PDF. Y claro, no olviden a la primera oportunidad de vernos en cualquier expo o en la oficina o en alguna visita, el que les demos uno físico. Por otro lado, si puedes ir al siguiente, Eric. Como les comentamos, tenemos un cuestionario para que puedan responder. Nos será un gran gusto que puedan participar en esta evaluación. Por supuesto, tienen más del 80% de respuestas acertadas. Les haremos llegar un reconocimiento a su nombre, agradeciendo que nos hayan acompañado y bueno, pues validando que este conocimiento queremos que lo tengan dominado. También les queremos, bueno, compartir, este sí es un anuncio nuestro. Tenemos un programa en el siguiente, Eric, de trading. Si están en la oportunidad de cambiar sus equipos, actualizar sus equipos, no solo tenemos la venta de los equipos nuevos, pero si hay equipos viejos, incluso de otras marcas, hacerles saber que tenemos este programa de intercambio donde tomamos equipos anteriores y los renovamos con equipos nuevos, aplicando unas interesantes bonificaciones.
no solo a los que ven aquí, está en nuestra página de ASC Color Consulting, que ahorita les damos el URL, o consultarnos, escribiéndonos por WhatsApp o mail, de si están en la necesidad de renovar o actualizar o al ver algunas de nuestras promociones. Finalmente, ya para concluir esta primera hora, aunque daremos unos minutos más para el Q&A, que hay muchísimas y muy buenas preguntas. ¿Me ayudas con tu siguiente slide? Queremos invitarlos a nuestra siguiente sesión, que es la continuación de este curso. Este sí está específicamente, aunque colorimetría básica lo damos para segmentos industriales, así como segmento gráfico, pero tenemos uno más específico, le llamamos colorimetría aplicada. Lo impartiremos el 23 de septiembre. Igual recibirán información en sus correos para quien esté en este segmento, sepan de forma más detallada la información que puede ser de control para el proceso de impresión, más enfocado con el uso de nuestro espectrofotómetro más popular, que es el Exact, un espectrofotómetro portable con geometría 0.45 para aplicaciones planas, no solo para impresos, pero los esperamos, regístrense igual sin costo, miércoles 23 de septiembre. Y con esto, si quieres, Andrés, podemos avanzar, y para los que nos tienen que dejar, les agradecemos su compañía. Vamos a avanzar unos 10 minutos más, tenemos muy buenas preguntas y ya platicaremos de poder responderlas todas a través de otro canal y compartirles esto. Gracias, Sergio. Regresamos con algunas otras preguntas. Aquí el usuario anónimo pregunta, ¿cuál es su recomendación y equipos para medición de color en sustratos flexibles sin respaldo de blanco laminados con sustrato metalizado? No te escuchas, Eric. Perdón. Si tu impresión es y lo puedes evaluar antes del metalizado, la recomendación sería un 0.45, un Exact 2, con respaldos de Munsell, materiales de respaldo controlados, para que tengas una estabilidad en la medición de color. Si lo vas a medir o si lo requieres medir directamente la tinta ya laminada sobre el material metalizado, lo ideal sería un instrumento esférico. En nuestro caso de X-Rite sería un instrumento 662 o 664. Va a depender del lugar que puedes utilizar para medir, el espacio que tienes para medir. Entonces, si es sin fondo blanco, un instrumento esférico de 8 o el modelo X-Rite 662, 664. Gracias, Eric. Tenemos aquí a Ángela Camacho, creo que su apellido no alcanza, no viene el nombre completo. Dice, buen día, en la industria de pintura donde trabajo, el proceso de igualación de colores se hace a percepción, alias ojímetro, ¿no? Y contamos con un colorímetro. ¿Cómo recomendaría hacer los acercamientos en función a la lectura del equipo? En esta parte, Ángela, tanto en el mercado de pinturas, tintas, plásticos, textiles y demás, tenemos equipos especialmente hechos para cada nicho de mercado y softwares de formulación para cada uno de ellos, ¿no? En el caso tuyo, en la parte de pinturas, pues tenemos dos soluciones, una solución que es para el fabricante de la pintura y otra solución que es para el punto de venta, donde tú tengas una tienda y puedas tener un equipo para medir, y si llega un cliente con una muestra, te diga, yo quiero igualar este color, la midas y el sistema hace una formulación y te hace la dosificación y ya le entregas la cubeta de 1 litro, 1 galón, 20 litros o lo que sea. Entonces, aquí la recomendación es pues que tengas un software de formulación para poder igualar de una manera más fácil y no dejarlo todo al ojímetro, ¿no? Otro factor aquí para complementar eso que dice Andrés es, si es un colorímetro tu instrumento, no es tan preciso como un espectrofotómetro. Un colorímetro, como lo dice, toma solamente 3 puntos, es como el ojo, toma punto rojo, punto verde, punto azul, y de ahí genera el cálculo del color.
y el espectrofotómetro toma más puntos dentro de los 380 a los 700 nanómetros. Y el otro factor importante, aún con el software de formulación, que era justo lo que complementábamos al final de la presentación, es que tú vas a necesitar una zona de inspección con iluminación controlada. Entonces ahí la sugerencia es que tuvieras una cabina de luz que cumpliera con las necesidades, en este caso si es pintura, con la iluminante al menos de 65 y algunas otras en base hacia donde va tu. De nuevo que se nos congeló Eric, pero ahorita reconecta. Es que hace frío aquí. Sí, ya de vuelta. Sí. ¿Ya? Listo, Eric, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí otra vez el usuario anónimo dice, la empresa donde trabajo se dedica a la impresión flexográfica. No contamos con equipos para realizar las mediciones, todo es por percepción visual. Escuché de una manera de poder comparar tonos colocando una cabina de luz. ¿Hay alguna otra recomendación o que esa cabina deba contar con ciertas especificaciones? La cabina de luz, la ventaja, la especificación sería que tuviera las iluminantes que tú necesitas dependiendo del producto que haces. Si es artes gráficas, sí o sí necesitas de 50. Y dependiendo del tipo de producto que hagas, serán las iluminantes complementarias que puedas tener. Es importante la cabina o es conveniente la cabina porque la cabina ya trae las condiciones y los espacios adecuados para que la luz te funcione de manera correcta. O sea, ya trae la altura, ya trae la cantidad de luces o cantidad de focos para iluminar ese espacio y que todo tu espacio sea envuelto con esa iluminante y lo que tú pongas dentro se vea de manera correcta. Si solamente lo Eric, vas a tienes hacer ahí junto a ti la cabina, ¿no? No sé si quieras girar tu cámara para que la vean. Tenemos ahí la cabina de luz, donde tú puedes prender la cabina y ver tus muestras en los diferentes iluminantes de acuerdo a la industria que trabajes, ¿no? Inclusive algo, retomando un poquito lo que veíamos del metamerismo, es cómo el color que tenemos en nuestra muestra puede cambiar nuestra percepción dependiendo del tipo de luz, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda mucho la cabina de luz, justamente para poder evaluar y ver si va a haber metamerismo o no. ¿Okay? Oye, aprovechando y que tienes la George LED, me parece haber leído una pregunta sobre ahora las fuentes de luz, donde las cabinas convencionales y que seguimos teniendo varias de tubos fluorescentes y ahora, digo, como ha pasado en nuestras casas, hemos ido cambiando bulbos por los LED. ¿Qué implica este cambio en la tecnología? La cabina que tiene ahí Erika a su derecha es LED, Correcto. beneficios, etcétera. Gracias, Sergio. Sí, ese es un buen punto. Las cabinas de luz históricamente han sido de diferentes tipos de luces, especialmente son luces fluorescentes o luces de halógenos, que son lámparas que tienen una vida útil corta, ¿no? El tiempo de vida para que te den el color correcto, normalmente estamos hablando como de 2000 horas, es como el uso que estándar de la industria con el que te garantizan que la luz siempre va a ser del mismo color. El problema es que como son lámparas fluorescentes, muchas veces cuando se funde un foco o lo que sea, los clientes mandan a la tlapalería a comprar un foco que diga luz de día y estás evaluando con una luz que no es la correcta, ¿no? Esa es una. Por el otro lado, la parte de temas ecológicos y demás, las luces fluorescentes y demás ya van de salida. En Europa ya prácticamente ya no hay tubos fluorescentes, ya todo está encaminado a LED. Otra ventaja de las LED son mucho más estables, tienen una vida útil como 6 veces mayor que los tubos tradicionales. Las podemos certificar, otra cosa importante que se pueden certificar y algo más, no generan calor, no hacen ruido, ¿no? A diferencia de todas las demás y el consumo de energía pues es mucho más
bajo que una cabina de luz tradicional, ¿no? Digo, podríamos Ayúdenos con muchísimas opciones, ¿no? con un par de preguntas más, 2, 3 preguntas y cerramos estos 15 minutos adicionales. Ok. Tenemos un colorímetro. El equipo se usa siempre que es... Ok. Dicen que en mi trabajo tenemos un colorímetro para la revisión de deltas entre el estándar y la muestra. Nuestra tolerancia es de 3 deltas. Este equipo se ha usado siempre. Quisiera saber si es suficiente con ese equipo. Aquí me llama la atención algo importante. Si es un equipo que tienes mucho, desde hace mucho, algo que tienes que considerar es que los equipos de medición son equipos de precisión y requieren ser calibrados. Si tu equipo tiene mucho tiempo y no lo has calibrado, probablemente estés haciendo lecturas con un equipo descalibrado. Como Ahora, si te aquí quieres... otro punto importante es saber qué tipo de instrumento es. Cuando yo escucho colorímetro, a veces lo relaciono con instrumentos de los pequeñitos como muy básicos que están conectados a un celular, a una computadora, que son de inspección muy básicos. Entonces, esos también tienen una vida útil y no son tan específicos, no son tan especializados y tan precisos como un espectrofotómetro. Regularmente, esos, dependiendo de los modelos de los equipos, no manejan las condiciones de iluminaciones que a veces se requieren en la industria. Simplemente toman el dato, tú te das los LAVs y ya, pero uno lo da con 3 puntos, como les decía hace rato, y el otro es que maneja solamente el iluminante estándar de 65. Entonces, muchas veces no corresponden los datos cuando lo comparas contra un espectrofotómetro. Y para Muy eso, bien. efectivamente son desechables. No hay una recalibración o no tienes un elemento para validar lo que decía Andrés, si tu instrumento está vigente. Y si son espectrofotómetros o instrumentos más precisos de la marca que sea, sí requieres un documento que valide que tu instrumento sigue funcionando igual. Y si no le has hecho mantenimiento, como decía Andrés, en N cantidad de años, pues seguramente estás midiendo algo ya distinto, como lo decía Andrés. Bien, gracias, Eric. Una más, Andrés. Una más, dice, ¿cuál software es el más recomendable para hacer revisión de especificación de deltas para tintas y base solvente en películas de polietileno? Depende en qué lugar lo vayas a hacer. Si es solamente la tinta, podríamos sugerirte IQC Profesional, que es un software de control de calidad, donde tú vas a poder especificar tu estándar, vas a poder tener tu histórico de muestras y vas a poder generar tu reporte. Ahora, si lo quieres hacer sobre la línea de impresión, agregando elementos de impresión, podríamos recomendarte ya sea ColorCert, que te permite tener toda esa información, o si quieres algo más avanzado, podría ser Measure Color. Sí, Que ya- contáctanos para ser más específico. Digo, parecen muchas opciones, pero siempre hay una muy buena específica que puedes usar. Gracias, Eric. Bueno, nada, muchas preguntas. Nos encantará responderlas todas. Agradecemos el interés. Vamos a ver cómo les hacemos llegar algún adicional sobre estas respuestas para que no se quede así. Pero bueno, apreciamos mucho el interés y el entusiasmo por esto. Con esto cerramos esta sesión. Tendremos nuevas sesiones también de colorimetría básica, les haremos invitación, pero tenemos, por supuesto, el siguiente módulo mucho para el segmento de impresión. Acompáñanos, regístrense y les tenemos llegar la información. De nuevo, gracias por su tiempo y para los que se pudieron extender, les agradecemos mucho el habernos acompañado. Nos encanta compartir esto. Esperamos haya sido de mucho valor. Andrés, Eric. Muchas gracias a todos por su asistencia y estamos en contacto. Muchas Gracias, gracias a Eric. todos.